Vamos ahora a retomar la situación de Alberto Fujimori y hablaremos rápidamente también, en este caso, con un especialista en lo penal. Damos la bienvenida al doctor Carlos Caro, que ha establecido también una opinión a partir de lo ocurrido en las últimas horas. Y la pregunta de inicio, doctor Caro, es ¿cómo ve usted que afectaría esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la decisión del Tribunal Constitucional? Cuéntenos, por favor. Buenos días. ¿Cómo está? Buen día, doctor Caro. Buenos días, ¿cómo está? En cuenta que lo que se ha conocido en las últimas horas no es una resolución de la Corte Interamericana, sino del presidente de la Corte Interamericana. Una sola persona frente a un Estado, frente a un tribunal constitucional. Eso lo puede hacer, el reglamento de la Corte Interamericana le permite al presidente, en situaciones urgentes, conforme al artículo 27, ¿no?, dictar estas medidas como la que ha dado con la finalidad de evitar la excarcelación del señor Fujimori. Esto nos pone en un versus, ¿no?, porque es el Estado, finalmente, más allá del Tribunal Constitucional, el que debe de tomar una vez más una decisión, ejecuto o no ejecuto el fallo. Según se ha sabido por fuentes de justicia, del sector justicia ayer, que el Ejecutivo ejecutaría, es decir, el INPE liberaría al señor Fujimori, pero en definitiva vamos a volver a nivel de lo que es la Corte Interamericana en alguna de las reuniones de supervisión para esta discusión, cosa que ya se produjo en el año 2018, recordemos, ¿no? Entonces, estamos nuevamente ante una suerte de déjà vu, ¿no? Volvemos al 2018 cuando se había liberado al señor Fujimori y a nivel interamericano, vía supervisión, se discutía si esta liberación era acorde o no con la sentencia de la Corte. Entonces, ¿usted considera, doctor Caro, que se daría la excarcelación de Alberto Fujimori el día de hoy? ¿Podría volver a prisión como ocurrió en el año 2018, ¿no?, cuando se desestimó esto y regresó al penal de Barbadillo? En estas circunstancias, siendo también un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿podría regresar nuevamente a prisión? Sí, bueno, recordemos acá que la situación era distinta en el sentido siguiente. El señor Fujimori regresó porque el Poder Judicial peruano, no la Corte Interamericana, ordenó su internamiento. Es decir, la Corte Interamericana hizo un stop y dijo, voy a mirar primero cómo esto se resuelve en el ámbito interno. Y en el ámbito interno, en aquel momento, significó que exactamente en vía de ejecución penitenciaria, el juez penal, la sala correspondiente, declararon que ese indulto era un indulto inválido, lesivo del derecho nacional e internacional y por lo tanto ordenaron nuevamente que el señor Fujimori vaya a prisión. Lo que ha pasado luego es algo diferente, ya hay un fallo del TC. Claro, del máximo ente constitucional en nuestro país. O sea, no hay nadie más que se pueda pronunciar sobre el TC. Exactamente, o sea, a nivel de lo que es el Estado peruano, a nivel de lo que es la justicia peruana, ya hay una decisión final que es la del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ahora se trata de definir, ya no en el fuero interno, sino únicamente en el fuero internacional, cuál es la eficacia de este fallo del TC versus lo que ha ordenado la Corte Interamericana el 7 de abril del año pasado, cuando dijo que esa resolución no debía surtir efecto. De acuerdo. Le hago la misma pregunta que le hacíamos al doctor Pomareda. Entonces, entendemos, este es un documento firmado por el presidente de la CIDH, pero si se reuniera el Pleno más adelante y resolviera que se están incumpliendo los requisitos para poder tramitar este indulto y le ordenara o le pidiera o instara al Estado peruano a que no se ejecute esta liberación, con posterioridad incluso a la liberación de Alberto Fujimori, ¿cabe la posibilidad que esto sea observado por el Estado peruano y de alguna forma se intente ejecutar una resolución más adelante de la Corte? Yo veo acá varios caminos, ¿no? El camino uno, que parece el más probable, es que el día de hoy se ejecute la excarcelación del señor Fujimori y luego en algunas semanas, días, estemos nuevamente como Estado sentados en una audiencia de supervisión enfrentando, digamos, la discusión sobre si la Corte tiene o no el poder vía supervisión de afectar o no la libertad de una persona. Ojo, y esto es algo que yo pongo en tela de juicio, ¿no? Yo no discuto la competencia contenciosa de la Corte, lo que yo discuto es los límites de la Corte, porque la Corte juzga estados. La Corte ve, por un lado, a las víctimas, demandantes, vía la Comisión Interamericana, y por otro lado al Estado. El Estado es el responsable. Pero la Corte no tiene poder desde mi punto de vista, y menos vía supervisión,
poder para ordenar si se libera o se encarcela a una persona, porque más allá del caso Fujimori, que es el caso de hoy día, ¿cómo un tribunal puede decidir sobre la libertad de alguien que no ha litigado a nivel interamericano? El señor Fujimori, hasta donde yo sé, no ha sido parte del proceso interamericano ni de las audiencias de supervisión. Es más, recuerdo que cuando los abogados de Fujimori quisieron hacerse parte y participar en las audiencias de supervisión en el año 2018, la Corte les dijo que no era posible porque ellos no eran parte, los abogados de Fujimori, y porque, digamos, el sistema interamericano es las víctimas versus el Estado. Pero no. Entonces, claro. Si la propia Corte ha dicho que el señor Fujimori no es parte de ese proceso, ¿por qué la Corte tendría que emitir decisiones respecto a la libertad o no libertad de una persona que no es parte en el proceso interamericano? ¿No pasa ahí por evidentemente cautelar el cumplimiento de una sentencia que ha sido, o que digamos representa la voz de un Estado sobre un pedido de las víctimas? ¿No sería ese el criterio? Sí, pero recordemos que las sentencias son sentencias del año 2001 y del año 2006. Y en esas sentencias, me refiero a las de La Cantuta y Barrios Altos, no se dice nada sobre la libertad o no libertad de los imputados. Se ordena que se investigue, se ordena que se sigan los procedimientos correspondientes, y es lo que ha pasado con las condenas que ya se han conocido. Acá está en discusión el tema del indulto, ¿no? Y la libertad de un individuo que, como digo, Fujimori no es un tema de Fujimori, sino es un tema de los límites de la competencia contenciosa de la Corte. Ok, ahora, doctor Caro, profundicemos un poco en lo que va a pasar el día de hoy, ¿no? Porque finalmente ya no se torna, a mi parecer, en un tema solamente jurídico, ¿no? Sino ya en un tema político, porque es el gobierno peruano el que finalmente va a tomar la decisión si libera o no a Alberto Fujimori. Entonces, ¿cómo se mide esto, no? Además, las repercusiones que esto puede tener. En efecto, es un tema de política internacional. Si bien, digamos, a nivel judicial, digamos, ya existe la palabra final del TC, el Estado peruano, ya me refiero al Poder Ejecutivo, que tiene las llaves, ¿no?, de la cárcel donde está el señor Fujimori, al tomar la decisión de liberarlo y ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional, está tomando de facto, ¿no?, una posición frente a lo que significaría la competencia de la Corte, y eso significaría una vuelta, digamos, de 180 grados frente a lo que el Estado peruano ha venido defendiendo en el ámbito de la supervisión. El Estado ha dicho, me allano, voy a cumplir con lo que ustedes ordenen, y es lo que el Estado ha venido haciendo a pie juntillas hasta este año, ¿no? Esta es la primera vez, me refiero a la decisión del TC conocida ayer, donde el TC le dice a la Corte, no voy a ejecutar lo que tú ordenas porque lo que tú ordenas está fuera de tu competencia. Y me hace recordar por ello al fallo del caso Fontevecchia, Argentina, donde la Corte Argentina el 14 de febrero del 17 le dijo a la Corte, oye, un momentito, tú no puedes ordenar que anule una condena civil porque las personas afectadas con la anulación de esa condena son personas que han litigado en el sistema interamericano. Doctor Carlos Caro, gracias por su tiempo. Sin duda es una situación que tiene diversidad de opiniones, así que vamos a seguir muy atentos en las próximas horas con lo que pueda ocurrir. Repetimos, el abogado de Alberto Fujimori ha señalado que a las 11 o 12 del día podría darse la liberación, así que muy atentos a todas las ediciones de Latina Noticias.